¿Qué tal? Sean bienvenidos aquí a sus canal Navegadores de la Noche. En esta ocasión tengo la dicha de traerles 4 historias que les sucedieron a traileros. Por eso, presta atención que comenzamos. La historia que les contaré a continuación no es mía, pero le sucedió a mis papás hace algunos años. Ellos cuentan que en la época cuando les sucedió esto, mi papá era conductor de un tráiler. Mi papá dice que en esa ocasión ya era de noche cuando venían de regreso en la carretera libre de Reynosa a Monterrey junto a mi mamá, que en esa noche en particular la carretera estaba muy tranquila, tanto que solo se escuchaba su tráiler en esa silenciosa carretera. Hasta que después de llevar un rato conduciendo, vieron a los demás tráileres y carros en sentido contrario a ellos que les empezaban a prender y apagar las luces en forma de señal. Cabe aclarar que aquí es muy común hacer eso para avisar a los conductores de algún accidente o retén, por lo que decidieron tomar ese aviso, bajando un poco la velocidad, además de ir con más cuidado. Pero a pesar de hacer eso, algo raro pasaba, pues ellos, ni porque llevaban ya más de 10 minutos con esa velocidad, aún no oían ninguna ambulancia, ni menos un avistamiento de choque o algún retén, por lo que decidieron seguir su camino. Hasta que, después de alrededor de 20 minutos, vieron a lo lejos, en la orilla de la carretera, un carro estacionado, por lo que decidieron bajar la velocidad para ver si el chofer del auto necesitaba ayuda. Fue así que al pasar junto al coche pudieron observar cómo se hacía presente la imagen de un señor, pero al estar ya más cerca, lo que vieron los dejó helados, pues se dieron cuenta que era un señor de la tercera edad con la cara retorcida, como si le hubieran doblado el cuello en 360 grados, dejando una macabra imagen en la mente de mis papás. Este ser se dio cuenta de su presencia y empezó a emitir un llanto muy tétrico con desesperación. En ese momento, cuando ellos escucharon eso, se les erizó la piel, además de quedar paralizados por lo que veían y escuchaban. Tanto fue el shock que mi mamá empezó a gritar mientras lloraba. Mi papá igual se asustó, arrancando el tráiler con una gran velocidad, casi perdiendo el control de este. Pero gracias a Dios, a escasos 200 metros, él logró reaccionar, controlando un poco la velocidad y forma de manejar. Calmándose un poco, pero aún con miedo, él volteó a ver a mi mamá, que solo estaba llorando. También checó por su espejo retrovisor si todavía se veía ese ser, pero debido a la noche no se lograba ver. Aún a pesar de que mi papá estaba calmado, sentía muchos escalofríos, pero él me dice que así estuvieron todo el camino de regreso, hasta llegar a su casa, donde llegaron a platicar y debatir sobre qué pudo haber sido. Mi mamá me cuenta que por nada del mundo se va a olvidar, y lo que vieron esa noche fue lo más horrible de su vida. Ya llevo más de 20 años en este oficio, por lo que me han sucedido varias cosas en mis incontables viajes. La historia que les contaré me sucedió alrededor de cuando tenía 20 años. En esa ocasión me senté a platicar con otros compañeros en la carretera mientras tomábamos unas cervezas. La plática fue amena, sobre cómo nos iba, si nos gustaba el oficio, cuánto tiempo llevábamos trabajando, hasta que en algún punto de la plática todos empezaron a contar la ruta que nos tocaba ese día. Cuando llegó el turno de decir mi ruta, yo dije que me tocaba pasar por una carretera con un cementerio en su curva. Cuando escucharon eso se sorprendieron, pero el trailero al lado mío me dijo que ese cementerio fue hecho especialmente en conmemoración a las personas que desafortunadamente fallecieron en un autobús que volcó en esa zona, dejando una energía algo pesada. Así que tuviera cuidado, pero también si veía algo fuera de lo normal, no me asustara, más que mi viaje era por la madrugada. Yo, algo incrédulo, pues no llevaba mucho tiempo de ser trailero, además de no ser creyente en ese entonces de lo paranormal, tomé esto nada más como una broma de mal gusto para que sintiera miedo al ir, ya que no conocía tantas carreteras.
Cabe aclarar, esto me lo dijeron en la tarde-noche a mitad de ruta, pues esa parte era la última en la que iba a pasar. Por lo que después de decir eso, cambiaron el tema de conversación, quedando a platicar alrededor de 10 minutos más, hasta que todos nos despedimos para seguir manejando. Por lo que en las siguientes horas que viajaba, me olvidé de lo que me habían dicho, pasando por esta carretera alrededor de las 5:30 de la mañana. Pero en ese momento vi a lo lejos en esa curva, donde estaba el cementerio, cómo empezaba a verse gente a las orillas de la carretera, de la época de los 60s, o eso yo pienso, pues tenían ropa muy vieja, no de esa época, alrededor de los 2000 en ese entonces. Pero no le tomé importancia, aunque sí me causó algo de curiosidad, pero decidí seguir mi camino. Pero al estar más cerca de la puerta del cementerio, vi cómo empezó a salir más personas vestidas igual, cruzando la calle sin razón alguna, tapando el paso, por lo que decidí tocar mi claxon para que se quitaran del camino. Grande fue mi sorpresa, pues al ver más de cerca a estas personas, me di cuenta que no tenían pies, estaban flotando, además de que también sus caras estaban pálidas, sin ninguna expresión, no tenían ojos, solo se veían cuencas vacías. Yo al ver todo esto me quedé paralizado, sentí frío, no pude hablar ni mover ninguna parte de mi cuerpo, entrando en un trance donde solté el volante para que acto seguido el tráiler empezara a moverse en dirección al cementerio, a punto de chocar contra la puerta de esta. Pero gracias a Dios, otro tráiler que pasó al lado mío con una gran velocidad empezó a tocar su claxon. Cuando escuché esto, logré reaccionar frenando, llevando un pequeño salto del asiento por frenar muy rápido. Al hacer eso, traté de analizar lo que me sucedió, volteando a ver a todos lados, pero ni las personas ni el tráiler estaban, sintiendo un gran escalofrío, pensando que tal vez lo imaginé o me dormí mientras conducía. Con algo de miedo, decidí retomar mi camino, llegando como a las 6 a una gasolinera para recargar mi tanque. El despachador, un señor ya grande, me vio con una cara pálida, por lo que me preguntó si había visto a las ánimas del cementerio o por qué estaba así. En ese momento me sorprendí por lo que dijo, pues fue como si él supiera lo que me había pasado, pero a la vez me calmé, contándole todo lo que me sucedió antes. Y él me confirmó todo, incluso me dijo que de hecho es muy común que se aparezcan, sobre todo a esa hora del día, y que yo no era el primero al que le sucedía esto y llegaba así, que por eso había preguntado. Después de escuchar eso, me sentí aliviado, pues supe que si era real lo que había visto, no era algún delirio o algún sueño por quedarme dormido al volante, que todo fue real. Por lo que el despachador solo me dijo que tuviera mucho cuidado, eso mientras él llenó el tanque. Le di las gracias por escucharme, pues eso me dio más valor para seguir mi camino al último destino. Pero a partir de lo que me sucedió ese día, decidí respetar y creer en las historias que tiene cada carretera. Sobre todo, las próximas veces que he pasado por ese lado, procuro estar al pendiente al camino, aunque después de esa vez no las he vuelto a ver. Pero siempre que paso por ahí, siento que alguna fuerza jala el coche en dirección a ese panteón, aunque también agradezco ese tráiler que tocó su claxon en ese momento, que de no ser por él, hubiera tenido el mismo destino del otro autobús que se volcó ahí. Mi papá es trailero, por lo que su trabajo lo lleva a estar viajando mucho por carreteras, así que desde que yo era pequeño él siempre me cuenta sobre todos sus viajes. No fue hasta en una ocasión, él contó una historia que lo hizo creer en lo paranormal. Él me cuenta que en una de esas ocasiones cuando él viajaba, le tocó ir acompañado con mi tío, quien también es trailero. Esa vez toda su ruta de viaje les tocó hacerlo por la noche, así que ellos decidieron platicar para así evitar dormirse y no provocar algún accidente, siguiendo su recorrido tranquilamente. Él dice que ya eran como las 2 de la mañana cuando ya llevaban varias horas platicando, cuando estando cerca de pasar por una curva, detrás de su tráiler escucharon sirenas de una ambulancia, por lo que mi papá, quien manejaba, se hizo a un lado para que la ambulancia los pasara, viendo cómo éste los repasaba y se desaparecía a lo largo de la carretera. Así que siguieron su ruta platicando con normalidad.
cuando alrededor de no más de unos 5 minutos vieron a las orillas de la carretera a esa ambulancia que dejaron pasar al lado de un auto chocado. Al ver eso, ellos no le tomaron importancia, pues a veces suele suceder eso en las carreteras. Pero a los 2 minutos de ver a la ambulancia en la orilla de la carretera, vieron un hombre, lastimado, caminando lento, con ropa vieja, cojeando en una pierna. Quisieron ayudarlo, pero ellos, al llevar algo de prisa, pasaron de largo a ese sujeto, aunque con algo de lástima y pena, pues se veía que necesitaba ayuda. Pero algo raro pasó, ya que a los 5 minutos de ver a ese hombre en la orilla de la carretera, volvieron a ver a la misma ambulancia de antes, junto al mismo carro chocado. Pero lo peor estaba aún por pasar, porque a los 2 minutos vieron al mismo hombre con el mismo aspecto, demacrado, sucio, lastimado, cojeando. Esto les hizo sentir miedo, pues ¿cómo era posible que este hombre fuera tan rápido? Es más, la ambulancia, ¿por qué estaba ahí si la única que vieron era la que los repasó? Por lo que decidieron pasarlo de nuevo. Pero su sorpresa fue aún más grande, ya que vieron este mismo patrón por lo menos 4 veces más, ya preocupados por que la 5ª vez le sucediera lo mismo. Pero esto no fue así. Esta vez se alcanzaba a ver una gasolinera que se asomaba a lo lejos. Entonces decidieron pasar para cargar sus tanques de gasolina. Pero por alguna razón, otra vez el mismo señor que habían visto antes a orillas de la carretera se volvió a aparecer, pero esta vez en la puerta de mi papá, quien con un rostro asustado vio cerca a este hombre. Fue cuando este señor se acercó a la ventana de mi papá para decirle con una voz fría y rasposa: ¿me puedes dar un aventón? En ese entonces sintieron un escalofrío recorrer toda su espalda. Mi papá, quien no se niega cuando le piden favores, le iba a responder que sí, aún con miedo, pero el despachador los miró con una cara de horror y pánico, y con una voz silenciosa les dijo: dígale que no. Entonces ya mi papá, quien sospechaba algo, le negó el aventón a este señor. Tras eso, este señor, sin decir nada, se fue, alejándose poco a poco, lento, hacia esa oscura carretera, dejando un silencio que daba algo de escalofríos, esperando que el despachador terminara de llenar el tanque de gasolina. Cuando este terminó de llenarlo, ellos les preguntaron al despachador de gasolina del por qué les dijo negaran el viaje a ese sujeto, a lo que el trabajador, con un rostro pálido, les dijo: ese hombre desde hace años ha venido a pedirle a traileros que lo lleven a ciertos lugares. Yo llevo poco tiempo trabajando aquí, pero la verdad me han dicho que no es la primera vez que lo hace, que hubo alguien que sí aceptó llevarlo, y esa misma noche ese trailero chocó, dejándolo sin vida. Al escuchar eso, sintieron un gran escalofrío y miedo, agradeciendo al despachador por ayudarlos en decidir no subirlo, para que en ese momento mi papá tomara con una gran velocidad el camino, pero con mucho cuidado. Claro, en ese instante se les fue hasta el sueño. Aunque yo también soy trailero y tengo muchas experiencias al volante, la historia que les contaré le sucedió a un colega. Él me cuenta que en uno de sus viajes le propusieron ir a una ruta donde le tocaría ir en la carretera por la madrugada. Él aceptó ir a ese viaje, pues dice que le gusta ese horario ya que a esas horas no hay tráfico, teniendo un viaje más tranquilo. Esa carretera donde le tocó ir estaba vacía, por lo que tenía un viaje ameno, además de un gran paisaje, pues se podían ver los cultivos de las haciendas que habían por ahí. Por varias horas estuvo así, pero cuenta que alrededor de las 3 de la mañana, a orillas de la carretera, alcanzó a ver una joven. Él calcula que tenía alrededor de unos 28 años. La joven, al ver las luces del tráiler, le hizo señal como si pidiera un aventón. Él, claro, al ver que era una joven, no solo lo hizo de amabilidad, pues tenía pensado coquetear con ella, por lo que él rápidamente detuvo su tráiler, poco a poco acercándose para subir a la joven. Al estar ya al lado de la joven,
Le abrió la puerta para que se subiera en el asiento del copiloto. La joven se subió, dándole las gracias. En ese momento, cuando la joven se subió, fue que él se dio cuenta de que esta mujer tenía un cabello sedoso y con un buen rostro. No cabe decir de más que también tenía una bonita silueta, con una falda corta y una blusa azul. Cuando terminó de observarla, le preguntó: ¿estás lista? A lo que la joven le dijo que sí, emprendiendo el viaje por ese largo camino. Al llevar ya alrededor de 5 minutos de viaje, él, para romper el silencio, le preguntó que por qué estaba a altas horas de la madrugada, a orillas de la carretera, a lo que ella solo respondió que se venía de la casa de una amiga, ya que se hizo tarde platicando, que estaba decidida de regresar caminando, pero al verlo decidió pedir un aventón, pues al ser ranchos tenían que caminar bastante para llegar a los ranchos vecinos. Él dice que en ese momento no encontró lógica a eso, pues era mejor quedarse a dormir en casa de su amiga en vez de arriesgar a caminar a altas horas de la madrugada. Pero no le tomó importancia, pues él no desaprovecharía su oportunidad para coquetear con una joven tan hermosa. Él solo le dijo que la próxima vez procurara no quedarse tan tarde en casa de su amiga. Siguiendo, él preguntó de lo más tranquilo sobre sus gustos, cómo era ella, también de su edad, pero sorpresivamente ella no respondió, dejando solo el silencio por alrededor de unos 2 o 3 minutos, cuando ella de un momento a otro miró a las orillas de la carretera para apuntar a unas cruces y le dijo: «Mira, ahí murió mi esposo». Él sintió un gran escalofrío recorrerle toda la espalda como un mal presentimiento, por lo que no decidió voltar completamente, solo decidió ver de reojo, pero solo con eso alcanzó a ver 2 cruces ahí en la orilla de la carretera. Él no le tomó importancia, pues pensó tal vez era una broma de mal gusto que la joven le hizo para que sintiera miedo, por lo que decidió concentrarse en la carretera. Pero aún así después intentó coquetearle por al menos 10 minutos, pero sin ninguna respuesta aparente, pues solo presentaba un silencio que él dice daba miedo. No fue hasta los 12 minutos cuando, estando cerca de un camino de terracería, que la mujer le dijo que la bajara ahí. Él, algo decepcionado, hizo caso a su petición, pero como antes sus intentos de coquetear con ella fallaron, decidió agarrarla por su abdomen para pararla y aunque sea, le dieron un beso. Pero para su sorpresa, lo que vio y sintió fue peor, pues se dio cuenta que esta joven no tenía la parte del abdomen, alcanzando a tocar algo así como si fueran huesos. Su reacción fue de espanto, se quedó paralizado por lo que había pasado. En ese momento entendió todo lo que había visto. Se dio cuenta de que esta joven estaba muerta, que esa era la razón del por qué no respondía a sus preguntas, a excepción de la primera. Él, tras eso, solo vio cómo la muchacha bajaba de su tráiler y se alejaba por ese camino de terracería, entendiendo que las 2 cruces no solo era de su esposo, sino también era de ella. Tanto fue el shock que quedó así por lo menos 10 minutos, por lo que al regresar de su trance, decidió parar en su camino y no manejar más esa noche, decidiendo volver a tomar su camino en la mañana. Y desde ese día, él me dice que ya no sube a nadie que le piden aventón, sobre todo si son a altas horas de la madrugada.